¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. El día de hoy estaremos tocando tres temas. Por supuesto, la noticia en desarrollo, la más importante en este momento, le podría decir a nivel mundial. Donald Trump a juicio político. A juicio político, así lo determinó la Cámara Baja, la Cámara de Representantes. Ahora esto tendrá que ir al Senado. La Cámara aprobó los cargos contra Trump en dos artículos que fueron utilizados precisamente para llevarlos a votación en este juicio político. Así que Donald Trump se convierte en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos en entrar en un juicio político. También estaremos hablando de Evo Morales. ¿Le dieron un regalo? La Fiscalía Boliviana ordenó la orden de aprehensión para el expresidente de Bolivia, Evo Morales, que desde Buenos Aires dice que es el mejor regalo que ha recibido en el 14 aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2005. Y por supuesto estaremos tocando también Venezuela. Hay una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que hace la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Tres temas muy importantes los tres. Hoy aquí hay conclusiones. Iniciamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclu juicio Trump. Numeral conclu juicio Trump. Recuerde que recibo sus comentarios con esta etiqueta, conclu juicio Trump, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. 30. The nays are 197. Present is 1. Article 1 is adopted. Día histórico en los Estados Unidos. Le decía yo, Donald Trump es el tercer presidente en la historia del país en enfrentarse a un juicio político, un proceso que en inglés se conoce como impeachment. Él dice que no hay delito, pero la Cámara de Representantes votó lo contrario. La mayoría de los representantes aprobó dos cargos o artículos, como le decía, contra Trump. ¿Cuáles son? Uno de ellos es abuso de poder y el otro, obstrucción al Congreso. Los votos que se necesitaban para cada uno de ellos eran 216 y ambos sobrepasaron los 216 votos. Hace instantes se produjeron las dos votaciones en la Cámara de Representantes, una por cada cargo, por supuesto. Se vota primero uno, después el otro. Los dos han pasado. En ambas, le decía, se necesitaban 216 votos a favor. En el caso del primer caso de cargo de abuso de poder, 230 legisladores votaron a favor. 197 lo hicieron en contra. En lo referente al cargo de obstrucción al Congreso, 229 votaron a favor, 198 en contra. El proceso de juicio político pasa ahora, como le decía, al Senado. Ahí los republicanos son mayoría, a diferencia de la Cámara de Representantes. La mayoría son demócratas. Se espera que el impeachment comience en enero. El proceso podría llevar a Trump a la destitución del cargo. Pero para eso falta mucho. Y el camino no es fácil en el Senado. Se pronostica que no pasará precisamente por el Senado, ya que tiene mayoría republicana. Pero vamos con Yone Molinares, que ha estado todo el día con esta cobertura allá en Washington y seguramente tiene mucho más información de lo que se ha escuchado, lo que se ha dicho y, por supuesto, lo que nuestra querida Yone Molinares ha preguntado ahí en los pasillos de la Cámara de Representantes. Yone, buenas noches y gracias por estar aquí. Te escucho con atención. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, mira, vacío. La verdad es que ya se fueron la mayoría de todos los congresistas, salieron rápido, inmediatamente se dio el voto y se queda pues el ambiente de lo que ha pasado. La orden básicamente de la presidenta de la Cámara de Representantes era evitar hacer vítores, cánticos, etcétera, que demostraran felicidad. Porque esto se trata de un asunto muy difícil. Es uno de los votos más complicados que puede tomar un congresista y lo vimos realmente en las conversaciones que tuvimos con muchos de los legisladores con los que tuvimos la oportunidad de hablar durante todo el día. Sí es cierto, uno que otro con el que hablamos sí tenía la intención o quería ver un juicio político al presidente Donald Trump. Insiste que desde que comenzó la presidencia no ha hecho sino demostrar una mala conducta y total irrespeto, digamos, por la ley y las normas. Pero la mayoría de los miembros sí no tenían realmente esa intención inicial a la hora de llegar aquí al Congreso y por eso lo ven un poco diferente. Tú lo anotabas muy bien, Fernando. Aquí sale
con una mayoría y precisamente ni un solo republicano se unió a las filas demócratas a apoyar estos cargos políticos. Pero ahora se va al Congreso, donde la situación cambia, tanto que ahora son los demócratas los que se están quejando de la misma forma que se quejaban aquí en la Cámara de Representantes, pero en el Senado, que están pidiendo testigos, que están pidiendo tiempo, que están pidiendo una serie de requisitos para poder adelantar este juicio político per se en el Senado, pero habrá que esperar a qué dice el líder de la mayoría en el Senado. Lo que sí sabemos es que esto podría empezar en unas 2 semanas. Terminando Navidad, Año Nuevo, lo más seguro es que hacia la primera semana completa de enero, más o menos de 6 de enero en adelante, ya se estaría adelantando un juicio político. ¿Cuánto dura? Hay testigos, todo eso está todavía por negociarse. Aquí terminó este proceso que comenzó el 24 de septiembre con el anuncio de Nancy Pelosi de un inicio de la investigación. Todas las comisiones que fueron parte de esta comisión terminaron con esta investigación y todo el asunto concluye esta noche con un voto realmente histórico, Fernando. Así es, Ione, y lo decías bien. Había un momento en el que llama mucho la atención la expresión de Pelosi con la mano, ¿no? Y como conteniendo al ala demócrata, diciéndole, hey, aquí no es nada para festejar. Y que la verdad, Ione, es que no hay nada que festejar. Y hay que ponerlo bien en contexto, tal vez para la gente en Latinoamérica, no lo entienda. Pero esto es algo muy doloroso para el país. Ione, históricamente es el tercer presidente que va a un proceso de juicio político y habla de una división también en el país severa, grave. Es decir, el país se ha dividido de una forma radical en este mandato de Donald Trump. Las cosas son dolorosas para los Estados Unidos. Así es, así es. Y esta división tal vez se vaya a acrecentar, se arrecie en los próximos meses, porque recuerda que ahora viene encima de esto una campaña presidencial, una campaña de reelección también para el Congreso. Va a ser muy, pero muy difícil. Esta mañana Nancy Pelosi había hablado precisamente de la unidad y de lo difícil que era. Pero hoy el presidente recién terminó, o recién se estaba dando este voto, el presidente ya estaba desafiando a los demócratas. Miren nada más para hacer un pequeño repaso de lo que dijo el presidente, casi que simultáneamente mientras se estaba dando el voto del juicio político. Aquí está. Han hecho con esta perversión, eso es perversión. Y cuando uno ve a alguna de estas personas y hablan hoy, ni siquiera ustedes han violado la Constitución. ¿Y qué hizo mal? Bueno, no sabemos. Ni siquiera tienen un delito. Este es el primer juicio político donde no hay delito. Dígame lo que hice, por favor. Pero bueno, no sabemos. Usted violó la Constitución. El Turley, Adam Gershis, todos son inteligentes. Dicen no hay delito. No hay delito. Este es un gran día para la Constitución. Y es un día triste para Estados Unidos por las actividades temerarias del presidente. Necesitaron que nosotros tuviéramos que generar artículos de juicio político. Agradezco a los presidentes que durante mucho tiempo han investigado, legislado y han litigado este asunto. Pues es cierto, como tú anotabas, Fernando, un día triste para el país, así es, pero también es un día importante porque independientemente de la división, independientemente del resultado de todo esto, es importante dejar claro que, digamos, las instituciones, las reglas, todo esto realmente tiene sentido y se están cumpliendo. Es decir, hay respeto todavía por las estructuras de la sociedad, que es lo que básicamente, y las estructuras políticas, que es lo que básicamente ha llevado a un juicio político en el Congreso y algo que se ha repetido, digamos, y se ha llevado por las reglas. Así que, pues vamos a ver qué pasa en el Senado más adelante, Fernando. Efectivamente, lo dices muy bien, John, la separación de poderes, ¿no? Los balances, y lo estamos viendo, es Cámara de Representantes, bueno, ahora falta el Senado, por supuesto. Lo que sí es que muchos se preguntan si Donald Trump está en negación. En este momento tal vez no ha entendido aún el peso de que se convierta en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos de ir a un proceso de juicio político. Ese, si no logra la reelección, ese podría ser su legado, y no es un legado nada positivo ni nada de qué alegrarse. Pero bueno, la historia lo dirá y lo estaremos contando, por supuesto, con Ione Molinares el año que entra. Ya de entrada, Ione, prepárate porque te toca pesado, ¿eh? Así es, de acuerdo, cómo no.
2020 pesado para mi querida Yone Molinares, porque habrá mucho pasando en Washington. Sí. Yone, te mando un abrazo. Descansa, por favor. Largo día para ti. Igualmente, Fernando. Trataremos, cómo no, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Felices fiestas, Yone. Yone Molinares me acompañó desde Washington con esta que es la noticia en desarrollo que rompe, porque ahora digo desarrollo porque todo el mundo está hablando de eso precisamente. Es un hecho histórico en los Estados Unidos. Vamos a continuar nosotros con los temas de esta noche. Voy a regresar, vamos a hablar de Evo Morales y el regalito. Digo, el regalito que él mismo dice que es, ¿no? No porque yo diga que se lo regalaron. Es que la Fiscalía Boliviana ya ordenó la orden de aprehensión en contra del expresidente y él desde Buenos Aires dice que es el mejor regalo que ha recibido en el 14 aniversario de su triunfo en las elecciones presidenciales de 2005. Bueno, ahí lo tiene en pantalla. No le pusieron moño, ¿no? De regalo, pero Evo lo toma como regalo navideño, ¿será? Y más adelante, también Venezuela. Otro informe sobre derechos humanos. Bueno, una actualización de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Pero vuelve a llamar la atención, ¿eh? Eso es importante. Ya volvemos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Evo Aprehensión. Conclu Evo Aprehensión. Esa es la etiqueta, es el regalo que dice Evo le dieron precisamente desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía en Bolivia, una orden de aprehensión. Así que Conclu Evo Aprehensión, la etiqueta @soyfdelrincón, la cuenta en Twitter @soyfdelrincón. El 18 de diciembre de 2005 se celebran elecciones generales en Bolivia. Ese día las urnas dieron el triunfo al candidato a la presidencia, Evo Morales. 14 años después, el ahora expresidente recibió lo que él mismo calificó como el mejor regalo, dice, para ese aniversario. Un regalo, por supuesto, envenenado, ¿no? Sobre Evo Morales pesa desde hoy una orden de aprehensión en Bolivia por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. 3 cargos muy graves. El documento fue publicado este miércoles por el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, en su cuenta de Twitter. Y la presencia de Morales se requiere ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar declaración informativa dentro del caso designado como FIS, F-I-S, conocido popularmente como el caso Audio, seguido de oficio por el Ministerio Público. Dicha orden podrá ser ejecutada a cualquier hora de cualquier día hábil. El 22 de noviembre, el gobierno interino de Yanine Áñez interpuso una querella penal contra el expresidente Evo Morales, precisamente por eso, terrorismo y sedición. ¿Cuáles fueron las pruebas? Bueno, la prueba usada para justificar esta demanda es la grabación, la famosa grabación en la que presuntamente se escucha a Morales ordenar al dirigente del MAS, Faustino Yucra, que también figura en la orden de aprehensión, mantener los bloqueos en las ciudades de Bolivia. De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de Bolivia, la Comisión de Fiscales del caso ha establecido, gracias a varios informes, que esas conversaciones son fidedignas y que no hubo alteración en las grabaciones. Es decir, se hizo la diligencia para verificar el audio, ¿no? Y de acuerdo a dictámenes de especialistas, es la voz de Evo Morales en el teléfono. Queda así asentado precisamente ante la propia Fiscalía General de Bolivia. Y el fiscal, Juan Lanchipa, también se refirió a los hechos. Según dijo, las llamadas se habían producido después de que Evo Morales dejara la función pública, por lo que correspondería a un juicio ordinario y no un juicio de privilegio. Esto es muy importante, obviamente, ¿no? Porque ya no estaba como presidente. Ese fuero que le podía dar la presidencia, pues ya no lo tendría. Ya no lo tendría y sería un juicio ordinario. Para ejecutar la orden de aprehensión, informó Lanchipa, se solicitará la colaboración de Interpol. Esto es importante. Vamos a hablarlo ahora más detenidamente, precisamente con el ministro Murillo. Y desde Argentina, donde ha solicitado refugio, ya cambió el estatus, refugio, que este es otro tema muy complicado, Evo Morales aseguró que se trata de una orden injusta, ilegal e inconstitucional, aunque dice que no le asusta y adelanta que seguirá en la lucha política e ideológica por lo que él entiende y llama una Bolivia libre y soberana. Escúchelo. Orden de aprehensión injusta, ilegal, inconstitucional. No me asusta. Desde 1989, todos los presidentes hasta el 2005 me procesaron de terrorismo, sedición, hasta de narcotraficante, hasta de asesino. Les he ganado todos los procesos. Pero mientras tenga la vida y el destino me acompañe,
voy a seguir la lucha política por una Bolivia digna, soberana, porque trabajamos, luchamos por los más humildes. Eso es nuestro pecado, eso es nuestro delito. Mientras tanto, en Washington, el Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, aprobaba con 18 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, una resolución de rechazo de la violencia y llamamiento al pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. Previamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se había reunido con el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, quien se encuentra precisamente en Washington para hablar sobre el proceso de transición en ese país, prestando especial atención a la convocatoria y celebración de las próximas elecciones. Así que muchos temas que hablar. Vamos con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia, que me acompaña desde Washington. Ministro, bienvenido una vez más. Buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Es un gusto poder volver a estar en tu programa y poder dirigirme al mundo y en especial a mi país para informar cómo nos ha ido en nuestras actividades estos días en Washington. Por supuesto. Importante empezar, obviamente, ministro, con el tema de la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. Cuando ustedes han dicho que solicitarán el apoyo de Interpol, ¿a partir de cuándo ya lo hicieron y de qué forma? ¿Qué es lo que están solicitando? Bueno, Fernando, recién hoy día ha salido la orden de aprehensión del señor Evo Morales, expresidente de los bolivianos, por terrorismo, por sedición y por financiamiento al mismo. En las próximas horas me imagino que el fiscal Lanchipa pedirá pues toda la colaboración de la Interpol para que puedan ayudar en la aprehensión del señor Morales para que pueda rendir cuentas al pueblo boliviano por los delitos cometidos, delitos gravísimos y doblemente graves, porque el terrorismo y la sedición es un delito muy grave en cualquier ciudadano, pero es más grave aún cuando lo hace un expresidente del país, una persona que tenía confianza de muchísimos de los bolivianos y que nos hemos quedado realmente sorprendidos por esas actitudes criminales del señor Evo Morales. Ministro, ¿la solicitud a Interpol será para su captura? Por supuesto que sí. Evo Morales tiene una deuda con el Estado boliviano. Evo Morales debe rendir cuentas al pueblo boliviano y debe pagar, porque hay delitos que se los debe pagar con la ley, con la cárcel, y los errores políticos se los paga con el voto del pueblo. Los errores políticos en este momento no son el problema, son los delitos que ha cometido el señor Evo Morales. Y obviamente va a ser un poco complicado poder detener a Evo Morales porque está en el vecino país de la Argentina, pero podemos nosotros activar lo que se llama la extradición que el mismo señor Evo Morales aprobó el 2014, ratificó el 2014 con el pueblo argentino. Sin embargo, aquí hay un tema que le complica o le impide prácticamente la extradición, y creo que usted lo sabe muy bien, y es el estatus de refugiado. En este estatus de refugiado, precisamente una de las condiciones de ser refugiado es que no se le lleve de vuelta al país en el que se presume pudiera correr peligro su vida, entre otras cosas más que estipulan los tratados internacionales. Y es por eso que se entrega precisamente el estatus de refugiado. Así que será muy difícil si desde el gobierno de Alberto Fernández se le está viendo como una persona perseguida o una persona que corre peligro su vida en Bolivia, va a ser muy difícil que puedan tener alguna acción de extradición. Veremos cómo nos responde el gobierno de la Argentina, Fernando. Claramente el señor Evo Morales, nadie lo está persiguiendo. Él solo se ha metido en los problemas que se ha metido por condenar a un pueblo, por pedir que se ahogue a un pueblo, que se le quite la comida, que se cerquen las ciudades, que se le corten todos los suministros para que ese pueblo pueda sufrir de hambre y morir de hambre. Eso ha sido un gran golpe al corazón de la democracia de Bolivia. Es el mayor daño que le ha hecho el expresidente Morales a los bolivianos. Y esto obviamente tiene que pagarse, y se paga con la justicia, se paga con la ley. Y aquí tiene que quedar muy claro una cosa, Fernando. Este fiscal general, el que activa estos procesos,
es un fiscal puesto en el gobierno de Evo Morales, no es un fiscal puesto por nosotros. Los 2/3 del fiscal de la bancada de Evo Morales elige el fiscal Lanchipa, y obviamente no le queda otra solución al fiscal que activar lo que la ley le obliga a que active, porque en caso contrario él sería el procesado. No, lo tengo clarísimo, esto lo hemos venido diciendo, bueno, yo lo he venido resaltando desde hace mucho tiempo. Tienen que entender que la estructura de las instituciones sigue siendo la estructura de Evo Morales, ¿no? Cuando se toman decisiones de Fiscalía, Ministerio Público, o sea, es decir, es gente que trabajaba con el propio Evo Morales. Eso no ha cambiado. Las instituciones siguen siendo operadas por funcionarios del expresidente Morales. Ahora, ¿cómo pensar que Argentina va a querer colaborar con ustedes, ministro Murillo, cuando Alberto Fernández pues ni siquiera reconoce a la presidenta Yanine Áñez como presidenta interina? Bueno, es un tema que lo veremos en el camino, Fernando. Nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, estamos pidiendo lo correcto. Obviamente los países democráticos seguramente también exigirán que primero el señor Morales tenga que cumplir con la ley. Mire, ¿por qué salió Evo Morales de México? Porque no estaba cumpliendo con la ley, tuvo que salir corriendo de México a refugiarse. Primero fue a Cuba y después se refugió en Argentina. Las puertas para los países que... Eso no lo dijo, oiga, nada más quiero aclarar, eso no lo dijo el gobierno mexicano, ¿eh? El gobierno mexicano salió el canciller Ebrard a decir que pensaban incluso que iba a regresar, pero en ningún momento dijeron que no estaba cumpliendo con la ley. Solo para aclararlo, solo para aclararlo. No, está bien, Fernando, pero todos sabemos que no estaba cumpliendo con la ley porque estaba violando los tratados de refugio justamente, y también lo está haciendo en la Argentina. Y usted sabe que un refugiado no puede hacer lo que Evo Morales hace en los países que le están dando amigablemente refugio. Y esto va a poner en problemas también al gobierno argentino, eso está clarísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo aguanta el gobierno argentino? Veremos. Yo no creo que aguante mucho tiempo porque el gobierno argentino no es el gobierno de México, no tiene la fortaleza de gobierno de México, y está claro que los gobiernos claramente democráticos también se van a molestar porque se violen los tratados de refugio. No nos parece a nosotros correcto que un señor que esté perseguido por la ley, que tiene problemas con la ley, que se dice refugiado, empiece a golpear y a insultar a un país y a tratar de, desde lejos, hacer sedición o hacer movimientos extraños en un país. Lo está haciendo desde ya, ¿eh? Vamos a ver, es cierto lo que usted dice, vamos a ver en el camino qué es lo que pasa. Por otro lado, bueno, hay que decir, la presunción de inocencia tiene que llevarse todo el proceso para poder determinar concretamente su culpabilidad, eso también es importante. Voy a cambiar el tema porque tengo poco tiempo, ministro Murillo. Le quiero decir, estuvo en la OEA, efectivamente, pero al mismo tiempo se llevan un revés con esta resolución del Consejo Permanente, donde se habla del respeto a los pueblos indígenas, a sus derechos, al tema de los vestigios, respecto a símbolos, vestigios tradicionales, prácticas religiosas. Es decir, este informe, parte del mismo, no lo voy a leer completo obviamente, pues no los deja muy bien parados. ¿Por qué? ¿Por qué fue eso? Habló de este tema con el secretario Almagro, y además, bueno, la votación fue a favor de aprobar esta resolución. No, Fernando, no hablé del tema porque todavía no se había tratado este tema. Sabíamos que había un tema en agenda. El día de ayer visitamos al señor Almagro para pedirle que acompañe el tema de las elecciones, que nos dé un muy buen equipo, y además no solamente queremos el concurso de la OEA en las elecciones próximas en este gobierno de transición de la señora Yanine Áñez, sino que queremos que otros países más, que la Comunidad Europea y todos los que quieran venir a hacer una observación a Bolivia lo hagan. Claramente el señor Almagro nos dijo que nos iban a dar todo el apoyo. También nos ratificó que era importante que en todo el país hubiera presencia de Estado, hubiera presencia policial, para que se puedan llevar las elecciones con transparencia, para que pueda haber el control y la seguridad, además, para los miembros que vayan a ver las elecciones, que los veedores que vayan a estar allá. Esto fue lo que vimos muchísima receptividad de parte de él. Agradecimos el informe que sacaron sobre las elecciones, el gran fraude que se presentó ante el mundo, realizado por el gobierno del expresidente Morales. Ojo, que el presidente Morales fue quien pidió esta investigación y esta auditoría a la OEA. No fuimos los opositores. Claro. Sí, no fuimos los opositores, fue él, y él recibió el revés de la OEA
porque dijo la verdad. La OEA se guió a un trabajo técnico específico. Yo agradecí a nombre de la presidenta Yáñez este trabajo y pedimos que además acompañaran las próximas elecciones por la transparencia del mismo. El señor Almagro se comprometió a aquello. Oiga, esto lo reciben obviamente con beneplácito, por supuesto, el apoyo que se le pueda dar a Bolivia para próximas elecciones de cualquier parte del mundo y es bienvenido. Pero reciben también con beneplácito este informe que se da el día de hoy, en donde le digo no queda muy bien parado, sobre todo por los señalamientos que hace. Ya lo habíamos hablado, el tema de la CIDH, pero ahora este informe que en el Pleno tiene más votos a favor y por eso se da a conocer esta resolución. ¿También lo recibe con beneplácito esto el gobierno? No, por supuesto que no, Fernando, porque es un informe sesgado, es un informe que ha sido manejado sin tener los criterios necesarios ni conocer lo que realmente está pasando en Bolivia. Y te doy solamente un ejemplo. Nosotros hemos visitado también la CIDH, hemos visitado al señor Abreu de la CIDH y le hemos hecho un reclamo firme sobre el informe que él sacó sobre los derechos humanos en Bolivia, de lo que pasó en los conflictos que hubieron. Le hemos dicho que no nos parecía correcto ni nos parecía justo que saquen un informe sin haber trabajado con el acompañamiento del gobierno boliviano. Y le hemos ratificado nuestra invitación para que vuelvan a Bolivia, se haga un informe abierto, claro, de vista al mundo, pero no con políticos, sino con técnicos en balística, con forenses, con los mejores expertos del mundo. Y este señor nos aceptó aquello y va a estar en los próximos días en Bolivia y vamos a acompañar aquello para que el mundo de verdad sepa lo que pasó en Bolivia, que nos parece que es importante la transparencia, Fernando. Oiga, y antes de despedirme, quiero resaltar, y lo quiero subrayar porque así ha sido el ministro Murillo, al menos con esta producción, con este programa y con un servidor. El ministro Murillo me dice la noche anterior, le pregunto, ¿ustedes aceptarían un grupo interdisciplinario de expertos para hacer el trabajo de investigación? Me dice, sí, lo aceptaríamos. Al día siguiente se aceptó. La misma canciller Karen Longari, que estuvo conmigo, y fue justo lo que me ha dicho el ministro la noche anterior. Así ha sido con otras cosas que hemos hablado el ministro y yo. Al día siguiente prácticamente, o a los 2 días, se ha confirmado lo que me ha dicho el ministro Murillo. Oiga, ministro, pues yo me tengo que ir, pero quiero agradecerle este contacto. Hablamos de temas muy importantes. Yo sé que fue rápido. Podríamos haber hablado mucho más, pero usted sabe cómo es esto de las noticias. Tengo un informe de Bachelet sobre Venezuela, que también es muy importante. Le agradezco muchísimo, ministro Murillo. Yo le agradezco, Fernando, por la oportunidad y le agradezco a nombre de los bolivianos, de los 11 millones de bolivianos que han luchado por la democracia, por esa revolución pacífica que ha habido en Bolivia, la revolución de las pititas que logró tumbar al dictador. Así le llaman, la revolución de las pititas. Ya un día le explicaré con detalle a la comunidad internacional qué son las pititas, pero es una historia muy interesante. Ministro Murillo, buen viaje de vuelta a casa y muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo para hablarnos de lo que es el primer contacto oficial, por cierto, del gobierno de Yanine Áñez con un organismo regional como es la OEA. Este es el primer contacto y lo hace el ministro Arturo Murillo. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, me acompañó desde Washington. Una pausa, regreso con lo que ya le decía al propio ministro Michelle Bachelet. Actualiza por segunda vez su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por supuesto, oralmente, ¿no? Vamos a hablar acerca de eso y tengo un ejemplo clarito de lo que pasa en Venezuela. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Blanchard VZLA. Conclu Blanchard VZLA es el caso que vamos a tocar, por supuesto. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón con esa etiqueta Conclu Blanchard VZLA de Venezuela. Condiciones de vida precarias, violaciones a los derechos humanos, grave crisis económica, política y social. Nada nuevo. Ya lo sabemos, esto pasa en Venezuela. Sumado todo eso con altísimos índices de violencia y criminalidad. Nada nuevo tampoco, gravísimo, pero no nuevo. La ONU volvió a llamar la atención este miércoles sobre la situación en Venezuela. Eso es bueno. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, instó a los diferentes actores políticos a retomar, subrayo, las negociaciones, dice, para hallar una salida a la crisis que devuelva la esperanza a los venezolanos. Así lo dijo. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y en consecuencia se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens.
En este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14 hombres y 3 mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad. 2020 será un año electoral y a la ONU le preocupa la situación de las libertades públicas en Venezuela, sobre todo las detenciones arbitrarias por motivaciones políticas. Por eso el organismo recordó la necesidad de garantizar el derecho a un juicio justo. Imagínense, se tiene que recordar el derecho a un juicio justo. Algo con lo que no se está cumpliendo, por supuesto, en el caso Juan Planchart. Esto según aseguran su familia y su defensa. Juan Planchart fue detenido el 24 de marzo de forma arbitraria, según su abogado. Planchart figuraba en un organigrama presentado por Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicaciones, Turismo y Cultura del régimen de Maduro, como el organigrama del Estado Mayor Terrorista, así lo calificó él, ¿no? Rodríguez acusó a este grupo de preparar ataques y de desviar fondos por valor de miles de millones de dólares. Basó sus acusaciones en mensajes de WhatsApp que CNN, por supuesto, no ha podido verificar de forma independiente. Jorge Rodríguez acusó a Planchart de planificar el robo de $1.000 millones del Estado de Venezuela y de financiar mercenarios. Rodríguez presentó además a Juan Planchart como abogado experto en asuntos financieros, consultor legal de la empresa rusa Rosneft y primo de Juan Guaidó. Ignorando la presunción de inocencia, lo llamó de una vez ladrón, traidor a la patria y corrupto, es decir, lo sentenció cuando todavía no hay un proceso finalizado, ni iniciado. Luego la Fiscalía presentó cargos contra Planchart por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración. La defensa de Planchart asegura que se trata de una trama del gobierno de Maduro y denuncia que desde el 24 de noviembre se le ha violado el derecho a recibir visitas de su familia y abogados. Según su familia, la vida de Planchart corre peligro. Sostienen que necesita una intervención quirúrgica que las autoridades no autorizan. De este caso voy a hablar con la hermana precisamente de Juan Planchart. Esto será después de la pausa. Este es uno de esos casos a los que hace referencia precisamente Michelle Bachelet. Ya regreso. Le doy la bienvenida a Beatriz Planchart, es la hermana de Juan Antonio Planchart, que me acompaña en vivo. Beatriz, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Fernando. Gracias por la oportunidad Beatriz, que nos das de darle... yo quiero... No, adelante, adelante. No, adelante. Beatriz, yo quiero dejar algo claro de entrada, porque la última vez que tuve la oportunidad de hablar sobre el caso de Juan fue el 6 de mayo y hablé con Jesús Loreto Carpio, que es el abogado, y en ese momento él me decía que no habían tenido acceso al expediente del cliente y por lo mismo no había podido defenderse, en este caso de Juan. Yo quiero saber si ya han podido tener acceso completo al expediente o aún desde ese 6 de mayo todavía no se da eso. No, yo entiendo, digamos, no soy experta en el tema legal de los abogados, pero entiendo que ya sí se ha tenido acceso. De hecho, ya se han realizado varias audiencias en el caso de mi hermano. Bien, Beatriz, te quiero preguntar algo que es el elefante, ¿no?, en la habitación, y es que mucha gente lo dice. Es que porque es el primo de Juan Guaidó las cosas están así. ¿Tú piensas que es así? Bueno, definitivamente creo que en el caso de mi hermano, él, digamos, está siendo juzgado por lo que es, porque tiene alguna relación familiar como yo y mis hermanos de que somos primos de Juan Guaidó, no realmente porque él haya hecho las cosas de las cuales se le acusan. Definitivamente sí pienso que tiene que ver porque tenemos un nexo familiar con él. Así que sería más bien un tema de pegarle al círculo cercano, al círculo familiar de Juan Guaidó. Pero lejos de esto, hay un tema sumamente preocupante, es la salud de Juan Antonio. Cuéntame un poco qué es lo que está pasando con la salud de Juan Antonio y la urgencia que esto representa. Sí, lejos del, digamos, apartando el tema político, ahorita estamos hablando más bien es de un tema humanitario. Mi hermano fue diagnosticado con un tumor en el cuello del lado derecho. A él se le presentó una lesión alrededor del mes de junio. Finalmente, en septiembre, el SEBIN accede a llevarlo a hacer un estudio con su
propios médicos, y el médico del SEBIN diagnostica que tiene un tumor del lado derecho del cuello y ordena la remoción inmediata, urgente, a través de operación quirúrgica de ese tumor. A la fecha todavía mi hermano no ha podido ser trasladado. Los primeros días de diciembre el tribunal la jueza emitió una orden ordenando al SEBIN que hiciera el traslado para la operación. El traslado podía ser al hospital militar o a un centro privado, pero pasan los días y el SEBIN no acata la orden ya emitida, y lo cual, digamos, conlleva un riesgo altísimo para la salud de mi hermano. Mientras él Perdí el audio con Beatriz. A ver, la vamos a escuchar ahora vía telefónica. Te escucho, Beatriz. Sigue contándonos. Ahora estamos vía telefónica. Pues lo que queremos es hacer un llamado a las autoridades competentes y imploramos al mundo que por favor nos ayuden a lograr que mi hermano pueda ser trasladado a este centro de operaciones y le puedan remover el tumor que tiene. Esto viene muy al caso porque es una violación a los derechos humanos, además de que corre peligro la vida, por supuesto, de tu hermano. Ahora la misma Bachelet hacía la mención acerca de esto, de los derechos humanos. El llamado concretamente a la propia alta comisionada de los derechos humanos, así como mencionó otros casos, mencionar el caso de Juan Antonio Plancharte en este momento es sumamente importante. ¿Cuál ha sido la respuesta o la justificación por la cual no han trasladado a Juan para que sea atendido médicamente de urgencia? Realmente no hemos tenido respuesta alguna. En las audiencias que se han sucedido se ha expuesto que la condición sigue sin cambio alguno. En las audiencias se ha reiterado que la orden ya fue emitida, pero el SEBIN no reconoce la orden y no la ejecuta. El SEBIN ha trasladado a mi hermano ya en 3 oportunidades para realización de audiencia, pero no lo ha hecho para la realización de su operación. ¿Han podido hablar, Beatriz, con Juan? ¿Cómo se siente o qué sabes? Juan Antonio desde el 24 de noviembre fue privado también de las visitas tanto de su familia como de sus abogados. Recientemente hoy tuvo su audiencia y una cosa que pasó durante la audiencia fue que él pidió el derecho a la palabra y se le concedió. Y dado lo que él pudo exponer en esa audiencia, sabemos de primera mano que él le solicitó a la jueza que por favor ordenaran su operación. Él, ese tumor que tiene en el cuello del lado derecho ya ha aumentado en su tamaño, ya está presentando síntomas donde le cuesta un poco, le cuesta un poco tragar, se siente débil, mareado, y realmente, él lo que ve hacia adelante, él tiene un temor por su vida. Él es una persona que está preso de manera injusta, donde se le han violado todos sus derechos de manera arbitraria, su libertad, pero ahorita estamos hablando de que se le está violando el derecho a su salud, a su vida. Y realmente, como te digo, estamos muy desesperados dentro del círculo familiar porque vemos que los días pasan, no sucede la ejecución de esta orden y su salud, de verdad, lamentablemente se está poniendo en riesgo. Él es una persona todavía joven, con familia, y la verdad es que todos esperamos que cuando esta injusticia termine, él pueda salir sano para disfrutar con su familia y recuperarse de todo lo que le ha pasado. Beatriz, siento mucho escucharte, no es para menos, siento mucho escucharte así y llorar y te digo que espero que Naciones Unidas, Bachelet, ya no te digo que nadie del régimen de Maduro, pero te digo que las organizaciones internacionales y regionales estén viendo esta entrevista y le salven la vida a una persona que hoy necesita atención médica urgente y que así ha sido determinado. Espero que esta entrevista, Beatriz, sirva para eso. Nadie está hablando del juicio, nadie está hablando del tema legal. Un tema de salud, es un derecho humano y deben otorgarle el mismo. Voy a estar al pendiente, Beatriz. No puedo más que ofrecerte este espacio y, por supuesto, todo el apoyo para que Juan sea atendido como cualquier otra persona que tiene el derecho a hacerlo. Y esperemos que no se compliquen las cosas.
Tranquila, Beatriz, te mando mi apoyo y todo nuestro cariño. Muchas gracias. Me tengo que despedir por lo pronto, pero estaremos al pendiente. Gracias. Gracias. Es Beatriz Plancharte, hermana de Juan Antonio Plancharte. Hago una pausa, vengo. En Instagram estoy a sus órdenes, ahí los veo, literalmente los veo. F del Rincón en Instagram. F del Rincón. Gracias. Oiga, lo veo mañana, solamente 15 minutos después del debate presidencial. Mañana solo 15 minutos después del debate. El viernes sí lo veo a la hora completa. Bueno, si me hace favor, ¿verdad? Gracias.